Oremos. Padre querido, gracias por tu palabra, gracias por tus consejos y tus orientaciones. Ayúdanos a entender todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de la segunda venida de Cristo en esta ocasión. Para empezar, leo el texto de San Juan 14, 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón. Quiere decir, no se quede triste vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una de las promesas extraordinarias de Jesucristo. Mira, en la Biblia existen más de 3,000 promesas. Algunas de esas promesas son condicionales, quiere decir, hay una condición. Si el hombre cumple la condición, Dios cumple la promesa. Si el hombre no cumple la condición, Dios no cumple la promesa. Pero la promesa de la vuelta de Cristo no es condicional. Cuando el día y la hora de la venida de Cristo llegue, Jesús va a volver. Querramos o no, va a volver. Estemos preparados o no, va a volver. Creamos o no, va a volver. Si hay algo completamente seguro con relación al futuro, es que la segunda venida de Cristo va a colocar un punto final a la historia del pecado. Entonces, la promesa de Cristo es: no se turbe vuestro corazón, no estéis tristes, no estéis ansiosos. Cuando miráis todo lo que está sucediendo a su vuelta, no se fijen, no queden preocupados, porque el Señor Jesús va a venir y va a colocarle un punto final a esta historia del dolor, y los va a tomar y los va a llevar para el reino de los cielos. Mucha gente se pregunta, pero ¿cómo va a venir Cristo? Aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vemos la manera como el Señor Jesucristo fue levantado al cielo en el día de la ascensión, y sus discípulos estaban con él. Versículo 11 dice así, tal vez a partir del versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo lo vieron ellos ir al cielo? Así, con su cuerpo. Y es de esa manera. Él fue levantado y después muchos ángeles vinieron y se lo llevaron. Y los discípulos estaban mirando, y cuando estaban mirando, los ángeles aparecieron y dijeron: ¿qué estáis mirando? Ese Jesús que fue levantado de entre ustedes va a volver, así como lo están viendo ir, va a volver. Por eso nosotros creemos que cuando Cristo vuelva a esta tierra, todos lo vamos a ver, inclusive porque el propio Señor Jesucristo, en el capítulo 24 de San Mateo, en el versículo 27, dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando un relámpago sale, todos lo ven. La venida de Cristo también será visible para todos. Pero pastor, cuando hay una cosa que es media confusa, la Biblia dice: todo ojo le verá. Dice que Jesús va a descender y todo ojo le verá. Hay gente que vive en Japón, hay gente que vive al otro lado del mundo, en el Polo Norte, en Rusia. Todo ojo le verá. ¿Cómo podemos tomar ese concepto? ¿Realmente todos van a poder ver al mismo tiempo a Jesús cuando Él descienda? Sí, tenemos que tomar eso literalmente, como dice ahí, porque inclusive hay mucha gente que dice: pastor, yo creo que ese todo ojo lo verá, va a ser que lo van a ver con los ojos de la fe. Inclusive hay gente que piensa que Jesús ya vino el año 1914, que ya está entre nosotros, y que los únicos que lo ven son los que tienen fe, porque cuando dice todo ojo lo verá, quiere decir que lo vamos a ver con los ojos de la fe. Pero la Biblia no está hablando de ojos de la fe. Ese versículo está en Apocalipsis 1:7, dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron,
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Espera un poco. Hay gente que se va a desesperar cuando vuelva Cristo. Van a hacer lamentación, es gente que no estaba preparada, gente que no quiso saber nada de Dios. Los que le traspasaron, aquellos que lo crucificaron a Cristo, resucitarán, de acuerdo con esto, resucitarán. Y ellos lo van a ver. Aquí dice, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y los linajes de la tierra, todos harán lamentación. Quiere decir, si esa gente que no tenía a Cristo, que no confió en Jesús, lo ve, no es ojo de fe, porque fe solo tiene el cristiano que vive una vida de comunión con Cristo. Y si esta gente lo ve, lo está viendo con sus ojos físicos. Ahora viene tu pregunta, ¿pero cómo lo vamos a ver nosotros aquí? Y los del Japón que están abajo de la tierra, ¿cómo lo van a ver al mismo tiempo? Yo no sé. Mira, la venida de Cristo es un milagro. Y milagros no se entienden. Milagros son milagros. Tú tienes que aceptarlos. Un paralítico estaba 38 años ahí acostado en el suelo. Jesús vino y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levantóse y anduvo. Llamen a los médicos del mundo. A ver, explíqueme, ¿cómo un hombre que estaba 38 años paralítico se levantó y anduvo? Milagro, nadie va a explicar. Un ciego no veía nada. Jesús vino, le tocó los ojos, comenzó a ver. ¿Quién va a explicar? Milagros no se explica. La vuelta de Cristo es un milagro. Por lo tanto, yo no tengo explicación. Aunque humanamente a veces me da ganas de darle una ayudita a Dios, porque soy un ser humano. Y pienso así, cuando el relámpago sale, o el sonido viaja a 300.000 kilómetros por segundo, y esa no es la mayor velocidad, esa es una grande velocidad. Ahora, Dios es Dios. ¿Tú crees que Dios no tiene más velocidad que la luz? Millones de veces más velocidad que la luz. Por lo tanto, si Dios es tan veloz, Él estará aquí, lo estaremos viendo, y al mismo tiempo ya habrá dado la vuelta y lo seguiremos viendo, y los de abajo también lo vieron. Bueno, eso es una explicación humana, pero lo cierto es que es un milagro. Acabamos de leer que Jesús vendrá, o se dice en la Biblia que Jesús vendrá como ladrón en medianoche. Si viene como ladrón en medianoche, entonces, ¿cómo es que todo el mundo lo va a ver? Porque el ladrón viene sorpresivamente, Jesús va a venir sorpresivamente también. Mira, cuando se habla de que Jesús vendrá como ladrón en la noche, no se está hablando de que Él vendrá sin que nadie lo vea, porque hay versículos que te mostré ya que dice que todo ojo lo verá. Lo que está incluyéndose al mencionar a Jesús como el ladrón en la noche es el elemento sorpresa. Él vendrá cuando nadie piensa que va a venir. Porque el ladrón cuando te asalta, él no te manda una tarjetita y dice, prepárate mañana a la 1:30 de la mañana. No. Él aparece cuando menos esperas. Bueno, Jesús aparecerá cuando menos esperemos. Mira, en el capítulo 24 de San Mateo hay una cosa interesante. Dice, pero el día y la hora de la venida de Cristo, versículo 36, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, todos estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Está aquí el elemento sorpresa. Lo que está diciendo Jesús es que las personas estarán sin darse cuenta de lo que está pasando, trabajando, comiendo, vendiendo en la universidad, ahí en los clubes nocturnos, bailando, matando, robando, y de repente Cristo va a venir. Exacto. Ahora, hay una profecía que nos muestre más o menos la proximidad de la fecha. ¿Hay alguna profecía que nos diga? Hablábamos de señales en alguna otra ocasión, pero hay una profecía que nos muestre la fecha. No. La proximidad. La fecha no, porque la Biblia es contundente en decir, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos. Pero la proximidad sí, y ya vimos las señales en el tema de las señales. Sí. Y hay una profecía en Daniel 2 que muestra el desfile de las naciones y cómo cuando termina, primero viene el imperio babilónico, después cae el imperio babilónico, sube el imperio medo-persa, cae el imperio medo-persa, sube el imperio griego, cae el imperio griego, sube el imperio romano,
Y la Biblia, en la profecía de Daniel 2, dice que después del imperio romano nunca más se levantará otro imperio. Los países que querrán unirse, juntarse, no podrán. Nunca más habrá un imperio dominando al mundo. Y en esos días, Cristo vendrá a este mundo. Y estamos viviendo justamente en esos días. Ahora, pastor, este tema del regreso de Jesús también tiene mucho que ver con gente que va a desaparecer. Y hay algunos que creen que las personas serán arrebatadas, los santos serán arrebatados misteriosamente. Inclusive hay un trecho, un verso. Sí, Mateo 24, 40. Justamente ese creo que se relaciona con tu pregunta. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Cómo tomamos este texto? Mira, cuando estudiamos el tema de la Biblia dijimos, tú no puedes tomar un versículo de la Biblia y decir, aquí dice así, porque aquí dice así, pero no es eso lo que está diciendo la Biblia. Entonces, para que tú entiendas lo que la Biblia está diciendo, y no solo lo que el versículo está diciendo, tienes que ir al contexto. Y si tú lees el contexto, vas a ver que los versículos anteriores están hablando justamente, versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, los hombres no se darán cuenta de nada, estarán casándose, comiendo, y de repente, así como el diluvio vino para los hijos de Noé, así Cristo vendrá para los hombres y los agarrará a todos sorpresivamente. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado. Quiere decir, uno estaba preparado, el otro no estaba preparado. Dos mujeres en el molino, una estaba preparada, la otra no estaba preparada. Y esa es la vida de este mundo. Mira, nosotros estamos estudiando la Biblia. Yo creo que nos estamos preparando para la venida de Cristo. Pero hay millones de seres humanos que no conocen Biblia, no saben si Cristo va a venir. Cuando Cristo venga, unos estarán preparados, otros no estarán preparados. Entonces, es eso que está diciendo. Nadie Cristo. va a ser arrebatado secretamente. ¿Qué sentido tendría en un texto que está hablando de la preparación de los seres humanos para la venida de Cristo y de la falta de preparación de otros para la venida de Cristo? De repente, meter un versículo que diga, va a haber un arrebatamiento secreto donde uno va a desaparecer y el otro se va a quedar sin saber qué pasó. No existe eso en la Biblia. Y cuando, ya hablamos de que Jesús viene, que se lo va a ver, pero viene, ¿y qué va a pasar con la gente que esté viva en el momento? O con la gente que murió. Él viene para dar la recompensa a los justos y a los injustos. Isaías dice que cuando Cristo venga, los justos levantarán la mano, los brazos y dirán, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Mientras eso, mira lo que dice aquí en Apocalipsis, capítulo 6, me parece. A partir del versículo 13 dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer. Versículo 15, y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Interesante. Cuando Cristo venga, mientras unos levanten los brazos y digan, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, nos salvará, otros, los que no estaban preparados, correrán a las rocas, a las peñas y dirán, caed sobre nosotros porque no estamos preparados para encontrar. O sea que va a haber tragedia, va a haber cataclismo. Ahora, en el versículo 17... En el momento de la venida de Cristo, mira, en el momento de la venida de Cristo, dice así, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrola y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Va a ser un cataclismo. Entonces podríamos considerar que sería el fin del mundo cuando Jesús venga. Claro, prácticamente es el fin del mundo. Después en el tema del milenio vamos a ver qué sucede después. Pero el fin del mundo es la venida de Cristo. Pastor, en el versículo 17 de lo que usted estaba leyendo, capítulo 6, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Podemos ver a un Dios cuando dice la gran ira, o sea, la ira, es un Dios que va a venir a castigar por tanta maldad, por tanto egoísmo, o es un Dios que según la Biblia va a venir a restaurar, va a venir a salvar,
o su ira tal vez va a venir a castigar porque simplemente Mira, no da más. tenemos que entender que los escritores bíblicos eran seres humanos, usaban su lenguaje humano. Dios les inspiró el mensaje, pero las palabras eran humanas. Hay diferentes estilos en la Biblia, por eso, por ejemplo, Lucas, que es un médico, el libro de Lucas es un libro organizado, culto, un lenguaje culto. Amós era un agricultor, el lenguaje de Amós es el lenguaje de un agricultor. Quiere decir, Dios inspiró a los escritores bíblicos, pero ellos usaron su lenguaje humano, su cultura humana. Y el hombre siempre que piensa en el dolor, en los accidentes, en las tragedias, inmediatamente relaciona con castigo de Dios. Entonces el pobre escritor humano ve todo ese cataclismo que está sucediendo, es la ira de Dios. Pero mira, en realidad Dios no castiga a nadie. El hombre sufre las consecuencias de sus propios errores. El hombre fuma, hay un día contrae cáncer pulmonar. ¿Qué es lo que piensa? Dios me está castigando. Dios no está castigando, Él está cosechando la consecuencia. Entonces, el ser humano desobedece, y él está polucionando la tierra, está calentando el clima, el planeta, quemando la zona de ozono, en fin, haciendo miseria. Viene el huracán, viene el terremoto, ahí los hombres dicen, Dios está castigando. ¿Qué Dios está castigando? Nosotros estamos cosechando la consecuencia de lo que hicimos. Que no nos acabe el tiempo sin que le haga esta pregunta, por favor. ¿Jesús va a aparecer en diferentes partes del mundo? ¿Va a conversar con líderes? ¿Va a conversar con los presidentes, los poderosos del mundo? Cuando Él venga. Interesante eso, dice... capítulo 24, versículo 4, dice... ¿Qué libro? Mateo 24, capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Va a aparecer, inclusive el diablo se va a disfrazar de ángel de luz, falsificando la venida de Cristo. Pero nosotros tenemos que tener seguridad de una cosa. Cuando Cristo aparezca no va a aparecer en Europa, ni en Estados Unidos, ni en América del Sur, ni en África. Cuando Cristo aparezca, todo ojo lo verá. Esa va a ser la mayor evidencia de Entonces que... no va a colocar un pie en la tierra. No, la Biblia nos dice que nosotros seremos arrebatados en el aire. Mira lo que dice Primera a Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con los resucitados muertos, los resucitados en Cristo. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. El Señor no va a poner los pies en la tierra, por lo menos por ocasión de su segunda venida, no. Vamos a ser arrebatados al aire y vamos a ir con Él. Pastor, ¿cómo puedo yo prepararme? ¿Hay algo que yo puedo en mi deseo de estar lista? ¿Cómo puedo yo prepararme para esperar a Dios? Yo te diría una cosa, mira, si tú no estás dispuesta a recibir a Jesús en tu corazón hoy, no vas a estar dispuesta a recibirlo cuando venga por segunda vez. La mejor manera de prepararse para encontrar a Jesús cuando Él venga es prepararse para recibirlo hoy. Y el Señor Jesús dice, estoy aquí a la puerta de tu corazón y llamo. Si me abres el corazón, entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Por más que tú estés estudiando la Biblia y te confrontes con verdades que están siendo difíciles de aceptar, sé sensible a la voz de Dios. Acepta a Jesús, porque si lo aceptas hoy, podrás aceptarlo cuando venga por segunda vez. Que Dios te bendiga.